Saluto l'architetto Carlos Ferrater e subito gli domando. Saludo al arquitecto Carlos Ferrater e inmediatamente le pregunto su poética del espacio natural, el paisaje, la naturaleza, la relación con el lugar. A menudo la arquitectura resulta hostil al paisaje porque es una modificación del mismo. Y lo vemos en los proyectos para el Jardín Botánico de Barcelona y también en la disposición del Paseo Marítimo de Benidorm. Pero usted consigue armonizar las dos cosas, arquitectura y naturaleza. ¿Nos podría explicar su poética del espacio, su genius loci? Nosotros en nuestro estudio hace ya 15 años que trabajamos con proyectos en los que el fondo siempre es la naturaleza y el artificio. Y a diferencia de otras arquitecturas que he visto muy presentes en esta bienal, en que se busca la forma por la forma con el dibujo del ordenador y no tienen una base en la construcción, nosotros hemos intentado pulsar las condiciones de un lugar. Empezamos en el Jardín Botánico en la montaña de Montjuïc, en que buscábamos cómo, a través de los mecanismos geométricos, de la geometría, encontrar un instrumento que nos permitiera reconocer la memoria y la herencia de un lugar, y no trabajar violentamente, con hostilidad sobre él, sino trabajar que fuera el propio lugar el que nos diera las pautas de la intervención. En ese sentido, nosotros siempre, detrás de un planteamiento geométrico, tenemos un planteamiento constructivo, porque si el botánico estaba ideado, una ideación abstracta, con la triangulación sobre la montaña, pero no tuviera la construcción de los muros de tierra armada, no sería posible, sería solo forma. Hoy, gracias a esa manipulación geométrica y a esa construcción, creo que en el botánico se ha conseguido obtener naturaleza, verdadera naturaleza, a partir del artificio, de lo artificial. Después hemos utilizado esa estrategia en muchos otros proyectos, a veces de forma parcial, en proyectos hipogeos, bajo tierra, como el gimnasio, como proyectos en otros lugares de la geografía española o extranjera, en el cementerio de Venecia, en el concurso internacional. Y finalmente yo creo que hemos logrado en el Paseo Marítimo de Benidorm, la síntesis de ese trabajo. O sea, por un lado, una geometría aleatoria en el origen, muy fuerte, pero que entra en los procesos matemáticos y tiene la capacidad de deformarse. Porque si la geometría, que es lo que creo que nosotros hemos inventado, que es esa capacidad de la geometría para deformarse en contacto con la realidad, si no, solo es artificio y solo queda la naturaleza. Nosotros hemos intentado conjugar las dos. Yo creo que Benidorm consigue desde lo artificial absolutamente construir un lugar natural. ¿Dónde? En Benidorm, el lugar del turismo masivo, del ocio, de la especulación y tal. Generar espacio público, espacio para las personas, lugares para la gente y que tienen, yo creo, esa magia o genius loci, que es lo que hemos intentado sacar, ¿no? Que tú me preguntabas. Ha parlato di Venezia y ha parlato di Benidorm. Ha hablado de Venecia y de Benidorm. ¿Cuál es su relación con el mar? Estoy pensando en sus primeros proyectos en Gerona, pero también en los últimos en Menorca. ¿Qué relación tiene Ferrater con el mar? Sí, bueno, el mar ha sido para mí siempre un referente. Yo soy un navegante, navego a vela, hago regatas y he vivido siempre junto al mar, y el mar Mediterráneo generalmente. El mar es el plano horizontal, es el reflejo de la luz, es lo que da la vida, lo que ha dado vida a nuestra civilización y de lo que vivimos. Yo creo que también lo he encontrado en Venecia, ¿no? En Venecia, en Grecia, en Turquía, en tantos lugares, ¿no? Y yo creo que esa condición mediterránea, ¿no? del mar y la luz es lo que está un poco en el trasfondo de muchos de mis proyectos, pequeñas casas, porque siempre mis casas tienen una relación no tanto con el contexto próximo, sino con el infinito, con el contexto lejano, y eso es lo que te da el mar, el plano infinito del horizonte. La lección di Codermann. La lección, la arquitectura cálida y visionaria de Gaudí, ¿qué tipo de relación tiene con esa identidad un arquitecto contemporáneo como Carlos Ferrater?
¿En qué medida está influenciado por esos maestros? Sí, yo creo que la influencia es enorme, porque yo creo que en Cataluña se sucede periódicamente. Existe una cultura subyacente que aparece en el modernismo, aparece con el Gatpak, el grupo Ser, Torres Clavé, vuelve a aparecer con Coderch y Sostres y tal, y vuelve a aparecer, yo creo, en mi generación, ¿no? Que volvemos a tomar los mismos presupuestos de esas arquitecturas del movimiento moderno o del modernismo para trabajar desde lo contemporáneo, desde lo actual, pero siempre con las raíces. Ahora estoy haciendo proyectos en Paseo de Gracia, intentando absorber la herencia cultural, ¿no?, que tengo de la cultura sumida, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que trabajo también como trabajaban ellos, no solo con la luz y la topografía y la geografía, sino también con la geometría. Pero es una geometría quizá más compleja, no es una geometría de cuerpos sólidos y volúmenes como el movimiento moderno, es una geometría que trabaja sobre la estereotomía, la estereometría del espacio. Es una geometría que permite trabajar las articulaciones y ver cómo la luz incide en ellas. Y esta es una identidad típica también no solo de los países latinos, sino sobre todo de Cataluña, es verdad. Usted ha hablado antes de Turquía, yo hablo de Italia. Podemos también hablar de España, como es obvio, o de todos los países latinos. Su arquitectura está muy vinculada al lugar y a las raíces, a su tradición. Pero ahora la metrópolis se encuentra en otro lugar. Estoy pensando en Shanghái más que en Kuala Lumpur. ¿Tendría o tiene problemas en transportar su composición arquitectónica a lugares como esos? ¿Y cómo lo haría? Questa è una demanda molto intelligente. Yo creo que hace unos años para mí habría sido muy difícil, pero actualmente en nuestro estudio lo que hemos entendido es precisamente eso, que los lugares, lo que hay que entender es cuál es su tradición cultural y su raíz histórica y su herencia, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es, cuando no conocemos un lugar, y lo estamos trabajando en bastantes sitios del mundo, en este momento en un proyecto en la Laguna Veneciana, de una torre en la laguna, sí que estamos a punto de empezar, y lo que hacemos es pulsar a través de los planteamientos geométricos e intentar que el propio lugar nos dé las pautas de la intervención arquitectónica. Después buscamos los mecanismos constructivos que hacen posible esa transmisión. Y a partir de ahí yo creo que es cuando nos hemos liberado y en este momento estamos en disposición, no sé, de trabajar en cualquier lugar, pero sí en muchos lugares que nos podamos llegar a comprender a través de la geometría y su cultura. Es muy interesante porque de ese modo es posible abrirse efectivamente a nuevos mundos de manera culta. No es un comercio. No el comercio, no lo banal, ni la búsqueda de la forma per la forma. Es la búsqueda de la identidad. Y probablemente en todo ello es fundamental también el uso de los materiales. Pero no quiero hablarle o preguntarle de materiales naturales o tradicionales. ¿Cuál es su relación con estos novísimos materiales que hasta hace poco tiempo nadie hubiera imaginado que se habrían podido utilizar en arquitectura? Estoy pensando en el titanio, pero también en el plástico, por ejemplo. Bien, nosotros incorporamos materiales de nueva generación en nuestros proyectos, siempre y cuando eso esté en la raíz de la proposición arquitectónica, no por utilizar un material. Por ejemplo, en Benidorm nosotros vamos a construir ese paseo marítimo de 1,5 kilómetros, lo vamos a construir con una cáscara de 8 centímetros, armada con fibras y con morteros tixotrópicos de ultísima generación, o sea, de una altísima tecnología, con moldes in situ, y que eso no era posible hasta el momento, porque ¿cómo construir 1,5 kilómetros de una estructura alabeada, increíble, de una geometría mórbida, ¿no?, si no tienes esas tecnologías con la que puedes? Por eso yo decía que un proyecto, entender primero la tradición del lugar, después buscar el mecanismo constructivo, el material, los materiales, y en este caso de la última generación, para al final pues poder construir ese paseo, ese trozo de naturaleza artificial. Grazie mille, grazie Carlos Ferrater. Moltes gràcies. Grazie mille.